Jaime López Vela cuenta con 2 licenciaturas, una en Administración y otra en Derecho, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido litigante en Derecho Internacional Público y Privado por más de 20 años y es reconocido como abogado acreditado por el Consulado General de Francia en México. Fue fundador de la organización civil Agenda LGBT, que promueve los derechos humanos y la agenda de la diversidad sexual y de género en México, y ha litigado numerosos casos emblemáticos en esta materia. Fue fundador del partido Morena, así como el primer secretario nacional de diversidad sexual de este partido político. Ha sido diputado constituyente de la Ciudad de México, contralor de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, y es hoy titular del área de cultura del Metro de la Ciudad de México. Pues aquí estamos con nuestro gran amigo universitario de CEPA, Jaime López Vela. Bienvenido. ¿Qué tal, querido John? Buenas. Estimado. Aquí a la máxima casa de estudios, ¿te recuerdas tus tiempos de estudiante aquí? Tiene dos, como vieron en la biografía, tiene 2 licenciaturas aquí en la UNAM, en Administración y en Derecho. A ver, cuéntanos. Sí, fueron años muy gratos, fueron años de estudiante donde uno corría pues del trabajo. Ajá. A la época llegaba a San Ángel para ir, a mí me tocó el CH Sur, entonces teníamos que llegar a San Ángel, había en ese entonces un pecero que te subía al CCH, ¿no? Primero, y luego cuando por fin logramos el pase a la universidad, porque dependía de que tuvieras un buen promedio y todo esto, yo era el más feliz, entonces cursé primero Administración, la tuve que dejar en pausa por cuestiones profesionales de trabajo, y cuando regreso, pues me doy cuenta, primero no podíamos terminar la carrera y titularnos, que era lo que yo buscaba. Y ahí pues fue uno de los primeros activismos que yo hice, porque queríamos estudiar. Y entonces no entendíamos por qué la universidad no podía abrir un espacio para permitirnos titularnos. Y entonces hicimos ahí un movimiento, logramos que nos abrieran un espacio, yo me titulé, pero al mismo tiempo me di cuenta que lo mío era el derecho, y entonces inicié la carrera de Derecho. Una segunda carrera, como enmatado. Y tuve la fortuna de que también pudiera cursarla aquí en la universidad. Sí. Todavía con unas grandes vacas sagradas, con unos grandes maestros del Derecho, ¿no? ¿A quién recuerdas como tu mejor maestro, favorito maestro de Derecho? Pues favorito siempre me gustó Burgo Orihuela, porque era más que toda esta sapienza jurídica, era un diccionario el hombre, y tuve la fortuna todavía de tenerlo en varias ocasiones, ¿no? Como maestro, y además en todas estas charlas y conferencias, y todos estos juristas pues fueron los que nos dieron las fuerzas y el conocimiento para después poderlo llevar a la práctica, y por eso es que nuestra alma mater pues está aquí. Pues bienvenido aquí a la máxima casa de estudios. A ver, pero el CCH en los 80s, pues era también una escuela de formación política, ¿verdad? ¿No te metías ahí también en el activismo? Fue una escuela de formación política muy importante, porque además había una combinación ahí. Nosotros estábamos en un colegio de ciencias y humanidades en medio de una zona, como lo es el Pedregal, en donde pues nadie de los que veníamos a la escuela vivía en estas zonas. Entonces nos tocaba ver como toda esa desigualdad que había. Y eso generaba también pues una conciencia ahí de en dónde estamos. No, como que yo salgo de aquí, camino por el Paseo del Pedregal y solamente hay mansiones y piscinas, y ¿no? Pero resulta que nosotros teníamos apenas con trabajos para el pecero que nos llevaba y nos traía. Entonces era una reflexión interesante, y una reflexión que nos llevaba también a participar
en los movimientos al interior del colegio. Sí, la formación educativa hasta la fecha, pero tan reciente a su fundación del CCH, siempre muy disciplinario, a partir de la iniciativa de los estudiantes a favor de la conciencia, pues eso supongo que también explica mucho lo que eres hoy. Por supuesto, fíjate, yo llegaba, ahora que me haces reflexionar, yo llegaba a mi trabajo, yo trabajaba en la Secretaría de Hacienda en ese entonces. ¿En el CCH trabajabas ya? Sí, yo trabajaba, yo empecé a trabajar a los 17 años, ¿no? Y a los 19 años, que era cuando yo estaba en el CCH, pues yo llegaba con mis cartulinas, ¿no? De mis conferencias a la oficina. Ajá. Y en la oficina yo encontraba un ambiente de personas que estando en la burocracia, pues vivían a otro ritmo, ¿no? Y entonces se lo tomaban pues muy tranquilo, digo yo. Ajá. Y yo llegaba, ¿no? Con mis pancartas y ellos estaban preocupados por otra cosa. Ajá. Ellos estaban preocupados por cuándo se iban a jubilar, en qué condiciones lo iban a hacer y como esperando ahí en un escritorio que esto pasara. Y yo decía, yo lo último que quiero es estar sentado en un escritorio esperando 30 años una jubilación. Yo quiero salir al mundo y quiero tener la posibilidad de expresar y de llevar todo este conocimiento para cambiar muchas cosas que por supuesto entendía que hacía falta cambiar. Y ya lo has cumplido, te has cumplido a esas utopías y sueños de joven. Ahora eres, muchos ya lo conocen, pero unos grandes voces, activistas, líderes de la causa LGBTTIQ+. Seguro me faltó alguna letra y me corregirás, pero este movimiento tan importante a favor de la diversidad, los derechos, la igualdad, la equidad, ha sido diputado, litigante, líder de movimientos sociales. Cuéntame un poco de esta trayectoria de involucramiento y defensa de la causa de la diversidad sexual y genérica. Mi formación profesional de abogado me llevó a incursionar como abogado en el ámbito del derecho internacional público y privado. Y durante muchos años litigué, además con orgullo, con muchos resultados, porque litigar en el derecho internacional es litigar entre dos derechos. Claro. Y bueno, yo tuve la fortuna por mi preparación también y el hecho de ser francófono, de litigar en el derecho francés en asuntos de derecho franco-mexicanos. ¿Y cuándo aprendiste francés, Jaime? Pues en la parte primera, cuando incursioné en el mundo del turismo. Ah, mira. Yo trabajaba en una empresa francesa, el Club Med, y yo era el único mexicano perdido ahí. Entonces, justamente, ahora que lo mencionas, cuando llegué yo ahí, yo llegaba con esta mentalidad, ¿no? Con la que me formé en el CCH de nos quieren explotar y no queremos seguir siendo explotados, queremos que se nos reconozca como personas y seres humanos. Y cuando yo llego a este ámbito francés, yo decía, pero ¿yo qué voy a obtener de aquí? Porque ellos me van a explotar, yo voy a cumplir un contrato y las horas. Yo me veía en una posición muy extremista también. Y decía, y entonces me propuse que lo que yo iba a ganar ahí era el idioma. Y yo no sabía para qué, pero yo decía, yo quiero lograr algo en contraprestación de lo que yo voy a dar. Que te sirva para después, no solo el salario, pues. Exacto. Está bien, está bien. Y entonces me propuse el idioma y lo logré, lo conquisté. Y luego ya empezaste a litigar y luego juicios internacionales. Eso me ayudó ya en mi formación como abogado a poder litigar en el ámbito internacional. Con mucho orgullo llegué a ser le cabinet agréé par le Consulat Général de France, el despacho acreditado por el Consulado General de Francia. De la Embajada Francesa en México fuiste los abogados principales. Y trabajé con muchas empresas francesas y en muchos casos que tenía que ver con litigios franco-mexicanos. Y ese mundo pues era un mundo muy bonito, muy fifí, dirían algunos, ¿no? Y sí, yo me la pasaba entre México y París
en un ambiente muy agradable, del champán y muchas cosas más. Ajá. Hasta que un día, pues en ese contexto profesional me encontré con un personaje homofóbico. Y entonces mi carrera de abogado brillante cambió. Un jefe homofóbico. No era mi jefe, porque yo no era parte del consulado, yo era un externo, pero eso me valió, ¿no? Dejar de tener esa posición que tenía yo, y ahí mi vida dio un vuelco de 180 grados, porque era evidentemente un acto de discriminación. Claro. Y sin embargo yo estaba impedido de poder actuar, incluso de manera legal. Claro, porque hay otro país. Porque hay otro país, porque hay inmunidad diplomática, porque hay una serie de cuestiones ahí que me hicieron entonces voltear y preguntarme, bueno, ¿y dónde hay una agenda que atienda toda esta problemática? Y entonces me sumo al activismo social, al movimiento en favor de los derechos de la comunidad, y pues con el conocimiento de abogado propuse, ¿no?, una agenda por la diversidad. Ah, muy bien. Y ahí Convertiste empecé tu mi formación. victimización, tu sufrimiento en una causa para ayudar a los demás. Sí, claro. Y mi formación como abogado. Y entonces ahí empezamos con una serie de propuestas, de reformas muy claras. ¿Qué año sería más o menos? Alrededor de al final de los 90, por ahí del 2000, ¿no? Y entonces, pues empezamos a presentar iniciativas, a trabajar por esto. Cuando yo formé esta propuesta de la agenda LGBT, mi querido amigo Carlos Monsiváis, que me ayudó a aterrizar varios aspectos, me dice un día, oye, esto está muy bien, pero ahora lo tienes que llevar a la política. Y yo me pregunté, ¿y eso qué es? ¿No? Porque yo pues era un abogado, era un profesionista, y ciertamente empecé a incursionar en el movimiento social, pero no tenía idea de qué era esto, de llevar esto a la política. Y cuando lo entendí, pues también hubo un choque ahí con el movimiento social, porque el movimiento social no quería que lleváramos esto a la política. Quería mantenerse puros, autónomos, independientes del juego de los partidista. Partidos, y sin embargo yo entendía la necesidad entendí lo que Carlos me decía, porque estas propuestas tenían que aterrizarse en leyes, y las leyes no las hacemos ni las votamos los ciudadanos. Las leyes solamente las presentan y las votan los partidos políticos. Y ahí es donde esta transición fue dolorosa, ¿no? Porque pues eso nos llevó a incursionar al grupo que yo siempre impulsé, incluso a coincidir en ese momento pues con Andrés Manuel López Obrador, con este gran movimiento social que buscaba la transformación del país. Y yo entendía que era el momento de impulsar esta agenda para que como parte de ese movimiento transformador estuviéramos ahí. Ahora, han habido muchas críticas al presidente, nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, en esta materia, en otras también, pero aquí se le señalan que pues, tendría una cultura política más antigua, hasta homófobo, se lo han acusado, hubo las declaraciones recientes con respecto a la diputada Salma Luébano, ¿no? En que hizo una referencia transfobo, pues, ¿no? Abiertamente. Entonces, ¿cómo lo ves tú? Tú has platicado con él históricamente, has caminado con él. ¿Lo ves abierto en el fondo a esta agenda o más bien muy resistente? Ha sido un tema siempre muy difícil, el tema de la agenda de la diversidad dentro del movimiento de Morena. Pero hay una anécdota importante ahí. Cuando vivimos el fraude, ¿no?, en el 2006, y que Morena ya era un movimiento social importante, Andrés Manuel López Obrador hizo la reflexión de, bueno, tenemos que preguntarle ahora a la gente qué quiere el pueblo, si quiere continuar como un movimiento social o si quiere que nos transformemos en un partido político.
y él propuso que se escribieran 3 posiciones a favor y 3 en contra para que en el país se votaran. Yo escribí una a favor, ¿no? A favor del partido. A favor de que transitáramos a un partido político. Y en una reunión, éramos parte en ese momento del Consejo Consultivo de Morena, Andrés Manuel López Obrador dijo, bueno, vamos a preguntarle a la gente y seremos entonces un proyecto que busque la transformación, un proyecto que sea incluyente, un partido que sea incluyente, un partido que vea por todas las causas y que sea un partido que vea por la diversidad sexual. Él mismo lo dijo desde el primer momento. Y yo me quedé sorprendido porque entonces todo este andar con él de años por fin se convirtió en una expresión muy clara de su parte frente a mi insistencia de que la agenda tendría que estar ahí. Cuando se crea Morena, bueno, los estatutos del partido no contemplaban un espacio para nosotros, para atender esta agenda de manera puntual. Y una vez más yo insistí, ¿no?, en la asamblea de constitución del partido, pues un día antes hice mi manifiesto porque yo ya tenía la copia de los estatutos y ya había constatado que no estábamos ahí. Entonces hice mi manifiesto y el día de la asamblea de constitución, pues con mis compañeros, éramos 5 o 6, buscábamos convencer a los congresistas para que se abriera la Secretaría de la Diversidad Sexual. Y hay un dato también ahí muy, muy importante, porque fue justamente Claudia Sheinbaum la que llevaba en ese momento la mesa de trabajo. Y fue gracias también a esa mirada muy clara de ella, de entender la necesidad que logramos que Morena se constituyera como el primer partido político con una Secretaría Nacional de Diversidad Sexual. Y al interior de Morena ha sido eso. Con Andrés Manuel López Obrador tuvimos la oportunidad de estar con él, ¿no? Yo fui integrante del primer Comité Ejecutivo Nacional y en más de una ocasión él manifestó la atención que debía tener la agenda. Lo cierto es que no hemos logrado tampoco que finalmente durante este primer gobierno de la Cuarta Transformación tuviéramos espacio preponderante. Y frente a ello hemos tenido que el movimiento social no se detiene. Hay liderazgos al interior del país muy fuertes, muy importantes, que siguen impulsando la agenda, y ha sido en muchos casos gracias a eso, pero también gracias a la interacción hoy con Morena, con los diputados en los congresos, en los estados, que hemos logrado que la agenda avance. ¿Qué te hubiera gustado? ¿Una secretaría de diversidad o un consejo? ¿O qué es lo que te hubiera gustado? ¿O propondrías a Claudia, ahora que dices que está muy abierta a estos temas, para 2024? ¿Qué podría ser concretamente un avance específico? Hace falta una coordinación nacional. Hace falta, porque la agenda es una agenda transversal. Es una agenda que tiene que ver con las infancias. Hoy está presente el tema de las infancias trans, que siguen costando mucho trabajo reconocer, pero también somos jóvenes, también somos indígenas, también vivimos con discapacidad, también necesitamos, tenemos hoy personas de la comunidad muy destacadas en el deporte o en la cultura. En fin, es una agenda transversal. Entonces, más que una secretaría, no necesitamos una coordinación que pueda articular todo esto y que es justamente parte de la agenda que proponemos para el 2024. Una estrategia nacional de atención a la diversidad sexual, algo mucho más aterrizado para que todos estos avances y todas estas necesidades que tenemos se articulen y entonces podamos estar de pleno como parte de la Cuarta Transformación. Eso es muy importante, pero han habido avances importantes. Por ejemplo, la nueva constitución de la Ciudad de México, 2015, si no 2017. Pero el constituyente fue 2015, sí, ¿no? pero por los 100 años en el 2017, porque estábamos conmemorando los 100 años de nuestra Constitución.
Sí, sí, es cierto. Pero ya tenemos una nueva constitución en la Ciudad de México Y que tenemos la más avanzada. Es lo que te digo, ese articulado de la Constitución de la Ciudad de México es lo mejor del mundo, me atrevo a decir, ¿no? En general, la Ciudad de México, más allá de la cuestión legal, que ahora es más reciente, pero desde antes, con Andrés Manuel y luego con Marcelo, antes de San Francisco de París, logró el matrimonio de personas del mismo sexo, ¿no? Así es. Cuéntame de la Ciudad de México, esta historia, este presente. Yo fui diputado constituyente, ¿no? Y ahí tuvimos una sorpresa más. Cuando yo llegué, yo era suplente. Justo cuando estábamos en la discusión del tema, había una iniciativa del PRI para ir en contra. Por cierto, de Beatriz Pajes, con nombre. Porque ellos no querían aceptar que se reconociera el matrimonio igualitario en la Constitución de la Ciudad de México. Y yo dije, no, venimos aquí para defender nuestra causa y no vamos a permitir otra cosa más. Y bueno, ahí fue con la ayuda de Olga Sánchez Cordero, quien también era diputada constituyente, y otros más, de Berta Luján, que logramos, de Clara Brugada, por supuesto, que logramos finalmente que quedara asentado. Y somos la primera constitución que reconoce de manera expresa los derechos de las personas por orientación sexual e identidad de género. Algo que no hemos logrado en el contexto de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Llevamos 2 intentos. A ver, esa distinción vamos a entenderlo conceptualmente porque no todo el mundo lo sabe. Orientación e sexual identidad. E identidad de género. A ver, explíqueme la diferencia. En el mundo, la comunidad LGBT pugnamos por la libertad, por la igualdad y por la no discriminación. Pero esto se traduce en el reconocimiento de 2 condiciones humanas. La orientación sexual, a partir de la que somos lesbianas, gays o personas bisexuales, y la identidad de género, a partir de este universo de personas trans. Y estos 2 derechos por los que hemos pugnado en el mundo para que sean reconocidos como parte de la identidad sexual, no hemos logrado que queden plasmados como tal en nuestra Constitución. En el 2001 se instituye en la Constitución política el principio de la no discriminación, gracias al movimiento zapatista de ese momento. Todo eso se aterriza cuando se incluye el principio de no discriminación, y en ese momento se reforma la Constitución, pero los derechistas nunca quisieron reconocer esta condición humana, y para ellos fue preferencias. Te interrumpo un segundito, estimado Jaime, porque nos están llamando a corte. Vamos a continuar con este fascinante diálogo de exploración de esta agenda LGBT sobre la vida y obra de nuestro amigo Jaime López Vela. No se vayan, ahorita regresamos para continuar. Aquí seguimos con Jaime López Vela, abogado, político, activista a favor de los derechos humanos, derechos en particular de la diversidad sexual, LGBTA. A ver, dime, corríjame, por favor, discúlpeme la ignorancia, pero... Mira, lo más universal es o LGBT+. Nada más. Es lo que se utiliza afuera, pero hay algo ahora más incluyente que es LGBTIQ+. Okay. T, que tiene que ver con todo el universo de las personas trans, y que tiene que ver con personas intersexuales, y la Q de personas no binarias, que es hoy también otro gran avance del movimiento. ¿Y la asexualidad? Y la A, que es asexualidad, pero que en estricto sentido no es una identidad jurídica, entonces es otra condición que también en algunos lados se agrega y que, bueno, habría que agregar muchas más, ¿no? Tuvimos una estudiante de la UNAM, autora del periódico de los estudiantes de la UNAM, que creamos desde el PUEDS, el centro que dirijo. Hicimos un periódico que se llama Goya, ¿no? El periódico de estudiantes de la UNAM, y una de las colaboradoras, tuvimos el privilegio de entrevistarla, y ella se definió como asexual. Y era una entrevista fascinante, yo no conocía. Y me parecía filosóficamente muy profunda. Ella misma lo decía.
Mira, quienes no sentimos esto del deseo sexual, los que no sentimos atraídos en este mundo, somos libres, decía, de toda esta comercialización y utilización del sexo para controlarnos, ¿no? Entonces, era una ventana a una realidad fascinante para mí. Esto, pues sí, o sea, el sexo es poder, ¿no? Sí. Quien define lo que se permite, lo que no se permite, quien define quién manda, quién obedece, en el mundo sexual, pues controla el mundo entero, ¿no? Eso es lo que nos enseña en la historia de la sexualidad, ¿no? Justamente el momento en que se objetiviza a la sexualidad es cuando esto se convierte en un problema. Es cuando Foucault nos dice, justamente, ¿no? Es cuando la mujer se le hace objeto, primero a ella, un objeto sexual y luego, por ende, de minusvalía, y luego a la comunidad, a los hombres gays, pues por esta proclividad a mostrar lo femenino. Y ahí es donde empieza esta triste historia de discriminación y desigualdad, que afecta el mundo entero, que afecta a millones de personas. En México hay un dato interesante. Ahora, durante este sexenio, logramos por primera vez tener una encuesta sobre la población. Y el resultado es que somos 5% de la población. Pero resulta que allá afuera, en el mundo más industrializado, en donde las encuestas se han hecho por mucho tiempo, la población es entre 10 y 12%. Y entonces, ¿por qué aquí 5%? Pues porque aquí todavía estamos muy lejanos de poder salir del closet. Claro, Porque, si te pregunta una encuesta del INEGI, pues al tienes lado, miedo. al lado de Sí. tus papás que están, Claro, ¿no? o el vecino. ¿No? A ver, atrévete a decir que eres gay. Pues no, estamos en condiciones todavía precarias en ese sentido. Sí. Todavía hace falta muchísimo para poder derribar los closets y que la gente pueda vivir libre, feliz, su condición humana de orientación sexual o identidad de género, que es el problema de toda esta situación, ¿no? El desconocimiento, el rechazo, el repudio, que se manifiesta a través del discurso de odio, que está presente a través de los crímenes de odio, que nos hace presas de una pandemia como es el VIH-Sida, que sigue presente, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tenemos que seguir combatiendo. Estaba viendo unos datos que tú mismo me mandaste que señala que se estiman que 370,000 personas en México padecen hoy de VIH. Viven con VIH, sí. En efecto, una condición de salud que hoy en día ya no debería de representar un problema, y sin embargo seguimos teniendo nuevos casos y lo peor, muertes, cuando hoy los tratamientos antirretrovirales son suficientemente potentes y permiten vivir con una buena calidad de vida. Sin embargo, existe todavía el estigma alrededor de esta condición de salud que impide que las personas salgan de closet, que no te permiten atenderte de manera oportuna en los servicios de salud, que hace que los servicios de salud discriminen, estigmaticen, y entonces te alejes de ellos, y que sigue causando estas tragedias de vida que no deberían de existir. Antes el VIH se consideraba una sentencia de muerte. Era una sentencia de muerte. Yo recuerdo cuando era joven, pues sí, era la plaga, o sea, era literalmente la muerte si te lo contraías. Ahora dices que por los medicamentos, por los tratamientos, puedes vivir una vida, pues no sé si completamente normal, tienes que estar medicado, cuidándote, pero puedes morir de otra cosa, pues, de la vejez. Puedes, ¿Sí? puedes evitar, sobre todo, que una persona que no vive con VIH puede enfrentar un problema de salud grave. Claro. Pero una persona que vive con VIH, ese mismo problema grave, si no está atendido, una simple gripe se puede convertir en una pulmonía y fulminarte. Y esos son los casos que ya no deberíamos de ver y que seguimos viendo. Es ahí donde justamente hace falta poner el acento para lo que viene. Hoy, este nuevo programa del IMSS, Oportunidad Bienestar, que seguramente lo has visto, que se extiende por el país, es urgente y necesario tener desde ahí una estrategia de atención universal al VIH. No lo tenemos ahorita. No la tenemos.
O sea, pero sí se incluyen los retrovirales en el paquete de seguro social. Sí, y son de acceso universal. Ok. Sin embargo, tenemos problemas de desabasto, problemas de falta de atención oportuna, una persona que no se detecta a tiempo, que desarrolla el virus y que se convierte en SIDA y que muy rápidamente puede perder la vida. Y eso es lo que ya no debería estar pasando. Hay otra buena noticia de ese sexenio, que es el tema del seguro médico, seguro social compartido para matrimonios o parejas igualitarias, ¿no? Ha habido una Eso es un avance muy importante, ¿no? Ha habido una serie de avances, por supuesto, durante este primer gobierno federal de la 4T. Tenemos, por ejemplo, por parte de COFEPRIS, algo que no existía, que es la farmacovigilancia en el tema de los antirretrovirales. Es decir, que una persona que los toma pues pueda reportar que eventualmente esos medicamentos están provocándole una reacción adversa, ¿no? Hay una nueva molécula que se aceptó, que se reconoció para que los tratamientos puedan ser más efectivos. Hoy podemos, a través del Infonavit, poder unir los créditos de parejas de personas del mismo sexo para poder acceder a una casa en mejores condiciones. Hoy logramos también que se reconociera nuestro derecho a la seguridad social. Conquistamos el matrimonio en el 2010, pero no teníamos derecho a la seguridad social. Y desde el 2010 al 2022 tuvimos que penar y seguir interponiendo amparos para poder tener el derecho a la salud, pero ya lo tenemos. Hoy en Cámara de Diputados está pendiente la aprobación de los ECOSIC, esta prohibición de estas terapias infames que pretenden terapias de conversión, curarte, ¿no? Que pretenden que dejes de ser lesbiana, gay, bi o trans, ¿no? Y la ley la prohibiría, pues. Y esta prohibición prohíbe esas terapias, que son terapias infames y que todavía en algunos lugares las seguimos viendo. Hoy el discurso de odio está acá, pero al mismo tiempo de estos avances, ¿no? También al mismo tiempo que los estados al interior del país han legislado prácticamente todos en favor del matrimonio igualitario, la mitad en favor del derecho a la identidad de género. Algunos han reconocido los derechos de adolescencias trans, otros más de las infancias trans. En el estado de Hidalgo logramos que se reconociera el derecho de las personas no binarias y al lado de todos estos avances, el discurso de odio, ¿no?, es cada vez más fuerte y está cada vez más presente en las redes. 40%, dice un estudio, ha aumentado ese discurso de odio. Mira. Ese discurso de odio que viene desde los grupos conservadores, que viene desde los púlpitos religiosos y de todas las religiones, y que afecta de manera terrible, primero, la autoestima de las personas, segundo, el entorno familiar, porque entonces, pues en un país católico, ¿cómo sales del closet? ¿Cómo le dices a tu familia que eres gay, que eres lesbiana, que eres trans? Es un contexto difícil, y ahí pues está lo que le toca hacer al Estado, lo que nos toca seguir haciendo desde la 4T para que esto siga avanzando. Ahora, el tema polémico mencionaste, el tema de los adolescentes, las adolescentes que quieren cambiar de sexo antes de que cumplan 18 años, menores de edad. Esto ha sido una polémica mundial. Incluso hace un año tuvimos el privilegio de entrevistar a Judith Butler, aquí mismo en este programa, que tiene una posición muy clara respecto de libertad absoluta, respeto a la decisión, incluso de los menores. Pero hay otros voces que, si bien son simpáticos y apoyan la causa de los derechos humanos, de diversidad, trazan la raya ya para los menores de edad. Dicen, no debemos permitirlos hacer esta decisión de vida que es irreversible a una edad tan joven. ¿Qué opinas tú sobre esta polémica y cómo estamos legalmente hoy? ¿Se puede o no se puede un joven sin permiso de sus papás o con permiso? ¿Cómo es la regla? Es que la polémica viene desde el origen. Cuando tú dices cambiar de sexo, eso no es lo que pasa, porque no estamos buscando cambiar de sexo, no.
la sexualidad se vive desde niños. Tú, yo, todo el mundo ha vivido la sexualidad desde niños. Y la sexualidad no tiene que ver con toda una serie de manifestaciones. La atracción es, bueno, pues, ¿por quién me siento atraído, no? Y lo voy descubriendo por la vida. Pero ese descubrimiento lo sentimos desde la infancia. Claro. Cuando un niño está en la edad de buscar besar y quiere interactuar, cuando un niño está en brazos de una madre y el niño dice, mi mamá es mi novia, yo me quiero casar con mi mamá, ¿no? Pues el niño lo que está sintiendo es una atracción ahí, no entiende exactamente toda la amplitud que eso representa. Pero la sexualidad está presente desde ahí, desde la infancia. Y lo que buscamos es que las infancias trans sean reconocidas. ¿Y qué es ser una infancia trans? Pues es ser un niño, Jaime que pude haber sido yo, que se autopercibiera de manera distinta. No como Jaime, sino como Laura, ¿no? Y entonces esta autopercepción es una condición humana. Claro. Es una condición con la que algunas personas viven y lo manifiestan desde niños. Los sexólogos lo dicen de manera muy clara. Esta identidad de género se manifiesta y se reafirma desde la infancia. Y como dices, es muy diferente la orientación a la identidad. Una cosa es sentirte atraído por alguien del mismo sexo y el otro es sentirte que tú eres, o saber, como dices, que eres de otro sexo tú. Son dos cosas relacionadas, sufren una opresión similar, represión similar, pero son dos fenómenos muy distintos, ¿no? Entonces, estas infancias trans, lo que buscamos es que sean reconocidas para que Jaime pues pueda vivir esta autopercepción de Laura. Pero eso no quiere decir que ese niño vaya a vivir una transformación en su cuerpo, porque dichos por los especialistas, eso no se puede hacer ni durante la infancia, y hace falta esperar la adolescencia para poder tener estas intervenciones eventuales. Entonces, cuando dicen es que quieren mutilar a los niños y demás, no, es una falacia que han inventado en medio de todo esto. Lo único que queremos es que esas infancias trans que se autoperciben de manera distinta tengan el derecho de vivir así, para que puedan entonces ir a la escuela como cualquier otro niño y ser lo que van a ser en la vida. Pero si no podemos resolver el problema de su identidad, pues eso es un bloqueo para un ser humano que nadie tiene por qué detenerlo. Es una violación a los derechos de ese niño, Muy bien. a esa niña. No, me queda muy claro, es una excelente aclaración. Y no es un cambio de sexo. Sí, bueno, puede implicar un cambio físico o corporal. Puede implicar, ¿no?, intervenciones, ¿no? Pero pues no somos autopartes, no tenemos autopartes como, no, Exacto. Es un proceso mucho más complejo que tiene que ver con otra naturaleza. Muy bien, pues vamos a un segundo corte aquí en este diálogo tan fascinante, profundo, importantísimo con Jaime López Vela, gran activista, defensor de derechos humanos. No se vayan, ahorita regresamos para continuar aquí en Diálogos por la Democracia. Aquí seguimos con Jaime López Vela. Muchas gracias Jaime por estar con nosotros todo tu tiempo generoso. Quiero regresar al tema de la Ciudad de México porque apenas entrábamos ahí el tema de la reforma constitucional tan avanzada que se logró por tu participación y otros diputados y diputadas constituyentes, pero desde antes la Ciudad de México ha estado en la vanguardia. ¿Cómo es posible esto? Lo mencionábamos, que la Ciudad de México aprobara los matrimonios igualitarios antes que San Francisco o París. Esto cuando se lo cuentas a la gente de los Estados Unidos o Europa, dicen, ¿cómo es posible América Latina, México, una cultura machista? Pero mira, aquí en la Ciudad de México somos un oasis para esto en muchos temas, ¿no? Somos un oasis y eso mismo nos hace ver, pues justamente la problemática que se vive al interior del país. Porque mientras aquí hemos logrado estas transformaciones y estos cambios, pues por la colectividad, por la voluntad de una sociedad progresista, ¿no?, que ha impulsado todos estos cambios al lado de la comunidad que ha estado pugnando por ellos, al interior del país no es la misma suerte.
Al interior del país, estos temas del matrimonio, de la identidad de género, se han logrado en mucho y en gran medida a través de un juicio de amparo. Y esto hace ciertamente que el derecho avance, ¿no? Pero esto no se transforma en la aceptación de la sociedad. Entonces, aunque tú reconozcas, como lo han tenido que reconocer a fuerzas, en Guanajuato, en Querétaro, en San Luis Potosí, en el corazón del conservadurismo en México, estos avances, pues lo cierto es que nos seguimos enfrentando a sociedades muy machistas, por supuesto misóginas y por supuesto homofóbicas. Entonces la transformación tiene que venir todavía de raíz y eso es lo que estamos buscando hoy a partir de nuestra interacción en los diálogos por la transformación que está generando la doctora Claudia Sheinbaum para lo que viene, para poder desde ahí impulsar la continuidad de la cuarta transformación, esta construcción del segundo piso, con un andamiaje que ya traemos, pero con todo esto que hace falta, una reforma constitucional que de manera muy clara incluya y reconozca estos derechos de manera expresa. ¿Cuál sería la redacción que tú propondrías o los principios nuevos que tendríamos que incorporar en la Constitución? ¿Sería en el primer artículo de la Constitución? Tendría que ser el primer artículo. Hay alrededor de 25 reformas que cada estado tendría que hacer para homologar los derechos de igualdad y no discriminación de las poblaciones de la diversidad sexual. Pero esto no se va a lograr si no tenemos arriba una reforma constitucional en el primer artículo que de manera expresa reconozca la no discriminación por orientación sexual e identidad de género. Ya llevamos 2 intentos. En el 2001 terminaron poniendo preferencias porque la derecha decía la derecha de entonces que no, eso no existe. Y entonces quedó ese término de preferencias. En el 2011, cuando la Constitución se reforma de nueva cuenta para incluir de manera expresa los derechos humanos, pues entonces fueron preferencias sexuales. Y ni lo uno ni lo otro. Esto no es un término, no es un tema de preferencias, no es que yo me levante y hoy prefiera a las mujeres y mañana prefiera a los hombres, no, es una condición humana que mientras no se reconozca tal cual, sigue produciendo toda esta discriminación y todas estas tragedias de vida que no tendríamos por qué estarlas viviendo y que no tenemos derecho a permitir que esto continúe. Por eso nuestra participación desde la 4T es impulsemos esta reforma y hagamos que avance cada vez más rápido la transformación en México, que ya ha avanzado desde el corazón, desde la Ciudad de México, pero que hace falta llevarla al interior del país. Cuando hablas de la regionalización es interesante, justo el Bajío y hacia el norte, donde hay más resistencia. En Oaxaca, por ejemplo, ha habido avances muy positivos, Oaxaca, ¿no? Ha tenido en el sur ha habido un poco más de apertura, ¿no? Sí, han sido casos muy especiales. Está Yucatán, por ejemplo, un estado que ha sido dificilísimo. Claro. ¿No? El corazón del conservadurismo en el sureste del país. Y ahí, por ejemplo, fíjate, se atrevieron a votar en secreto, para que nadie supiera el sentido de su voto, cuando rechazaron en una primera ocasión el matrimonio igualitario. Y entonces la comunidad se movilizó, interpone un amparo, la Corte resuelve y los obliga a tener que hacer pública de nueva cuenta esa votación, para que se les caiga la cara de vergüenza de ver justamente que siguen impulsando la desigualdad, la intolerancia, la discriminación y todas las tragedias que produce la homofobia. Y la volvieron a hacer y salió igual. igual. Que volver a hacer. No, y entonces tuvieron que votarla a favor. Ah, sí. Porque hay que decir que justamente en el avance de la agenda por la igualdad y la no discriminación, la Corte ha sido un aliado indiscutible. Y es a partir de esas resoluciones que hemos logrado avanzar en los derechos. Entonces en Yucatán está legalizado.
Está legalizado. Mira, y está legalizado. Eso es un logro enorme. Prácticamente ya en todo el país. Pero ha sido, te digo, a base de más del apoyo del Poder Judicial que de la voluntad de los ejecutivos locales. Y eso trae estas consecuencias. Y eso es importante también reconocer a la Suprema Corte. Aquí tuvimos hace un par de meses a la ministra Margarita Ríos Farjat, por ejemplo, que algunos han dicho que no ha sido suficientemente leal, ¿no? Algunos proyectos de la 4T tienen algunas votaciones en contra, y en fin, hay una polémica ahí. Pero hablando con ella me queda clarísimo que ella y muchos ministros de la Corte están muy convencidos de esta agenda de derechos humanos ampliamente entendido, de la interrupción legal del embarazo, de derechos sexuales reproductivos en general, de derechos a la diversidad y a matrimonio igualitario de la comunidad LGBT, los migrantes. Sí hay una agenda que ha avanzado con gran fuerza desde la Corte como líder en esta materia, ¿no? La Corte ha sido un aliado indiscutible para nosotros. Y fue justamente ahí pues la primera parte de mi intervención como abogado. Los primeros juicios que yo llevé por discriminación, era impresionante ver esas sentencias plasmadas, John. Una madre sentenciada por el delito de corrupción de menores porque su hija, porque su hija vestía pantalón, traía el cabello corto y no portaba aretes. Y ¿Eso en qué años era? En los años 80, allá, ¿no? Personas a las que se les negaba el derecho o se les desheredaba por ser homosexual. Pero en sentencias escritas, unas violaciones humanas bárbaras. Y también hay que decir que la Corte tuvo lo suyo. Tuvimos un caso de VIH de una persona que era parte de un gran banco y estuvo a punto de llegar a la dirección del banco, pero entonces el banco le hacen estudios sin preguntarle y entonces detectan que vive con VIH y ahí se acabó la carrera brillante de esta persona. El asunto fue a dar a la Corte y la Corte ratificó que no había discriminación. Y eso también es una piedrita que ahí está en la historia de la Corte. Como está también el actuar completamente indolente de una Comisión Nacional de los Derechos Humanos en los años pasados, en administraciones pasadas, en donde consintieron violaciones a los derechos humanos de nuestra comunidad de manera flagrante y de manera brutal, y tuvimos que ir incluso en contra de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, porque ni en ellos encontrábamos protección. Entonces, frente a ello, la Corte ha tenido resoluciones muy claras, tesis muy claras y jurisprudencias que hoy en día permiten el avance de nuestros derechos. Pues qué admirable tu lucha, estimado Jaime, y de toda la comunidad. Es una causa muy importante. Hoy tienes una responsabilidad muy interesante, me parece importantísimo. Nos quedan un par de minutos, pero sí quisiera que nos compartieras qué estás haciendo ahora en el metro de la Ciudad de México. Bueno, tengo a mi cargo el área de cultura y desde ahí hemos aprovechado este espacio justamente porque tener la presencia de la cultura para lograr transformar los contextos es una oportunidad maravillosa. Y estos espacios de Cultura Metro se han abierto para que a partir de las distintas expresiones, la danza, la pintura, la escultura, tenemos el cine, tenemos los museos en el metro, pues utilizar todos estos espacios para llevar estos mensajes transformadores en favor de la cultura de la Ciudad de México, que es una cultura riquísima, vasta y que permite justamente a partir de la sensibilización, pues darse cuenta en ese trayecto que vas, ¿no? Al trabajo, a la compra, a la escuela, ¿no? En el metro, que de repente te detengas y te encuentres con este factor sorpresa, ¿no? De un grupo de chavos que están con sus rolas buscando incidir y enviando estos mensajes de amor y desamor, pero también de inclusión
y de respeto para todos, que te encuentras con una obra que te hace de repente llevarte a un estadio en el que puedes tener un momento de reflexión propia y darte cuenta que en medio de estos millones de viajes que se hacen al día en el metro. ¿Cuántos se hacen al día? Por lo menos 4 millones al día, ¿no? Mira. Entonces, digo yo, somos 4 millones de demonios de Tasmania que andamos ahí buscando, ¿no?, la puerta y llegar y correr, ¿no? Y en medio de eso encontrarte estas expresiones culturales son un gran alivio. Claro. Son la oportunidad de darte, la oportunidad de detenerte, de reflexionar, de ver un color, una textura y de entonces generar un pensamiento positivo para que esos trayectos se conviertan en algo más ameno y para que generemos un espacio de libertad, de inclusión, de respeto y de no discriminación. ¿Alguna exposición en particular o joya ahí escondida en el sistema del metro que tú recomendarías a alguien que quisiera hacer una exploración cultural del metro? Pues las exposiciones están en constante movimiento. Acabamos de hacer un homenaje para el maestro Arios Totero, un gran muralista, ¿no?, que está, por cierto, todavía la pueden ver en Bellas Artes, todavía tiene algunos pocos días. Pero ahí mismo, por ejemplo, pienso en la exposición de Juanjo Sáenz, un artista joven que presentó ahí su visión del inframundo, ¿no? Y entonces en algo muy colorido llamó la atención de esos miles de visitantes, de personas que transitan todos los días ahí en Bellas Artes. Pero al lado de eso tenemos el Museo del Metro, que está en la estación Mixcoac, que también nos lleva a la otra ciudad, decía Carlos Monsiváis, como le llamó al metro, ¿no? Esta otra ciudad, esa ciudad subterránea, que se extiende a través de los 12 líneas, 190 estaciones, 90 intervenidas por cultura. Y a mí me maravilla ver que durante estos trayectos hay una persona que se detiene, que observa, que hace una reflexión. Y bueno, pues que eso hace que cumplamos con la función de Cultura Metro, que es abrir estos espacios para la interacción para todo público. Pues qué lindo, ¿no? Yo me he dado cuenta que en los últimos años sí se ha fortalecido toda esta intervención cultural y es importantísimo que la cultura no se entienda como algo que ocurra nada más en los grandes teatros, que también está ahí, pero que la cultura somos todos nosotros. Eso es lo que agradecemos, fíjate, a estos expositores ya consagrados, como una Margarita Chacón, que ahorita va a exponer en el Zócalo, que ellos buscan justamente que su arte, su producción llegue a todo público y que de esta manera generen otro lenguaje con el arte y que, como bien dices tú, esa es la reflexión que nos hacen los usuarios. Qué bueno que nos traen esto aquí, nos merecemos esto y más, qué bueno. Y para eso lo hacemos, para que la gente tenga esta interrelación con la cultura en todas las expresiones. Pues mil gracias, querido Jaime, por tu tiempo, por acompañarnos aquí. Muchas gracias, querido John. Muy contento de estar aquí en Diálogos por la Democracia contigo. Al contrario, nosotros somos los honrados. Espero que regreses pronto, ya pasando las elecciones ahora del 24 con pues esta agenda que estás trazando. Hay que insistir que se cumpla con estas propuestas. Y un último mensajito que tengas para la comunidad universitaria. Pues decir primero que como universitario me siento doblemente orgulloso de estar aquí en mi alma mater, ¿no? Orgulloso porque esta formación es la que me ha permitido poder incidir ahora para que pues toda esta lucha social se traduzca en una ley, en una política pública y que se quede ahí en beneficio. Y sobre todo decir que aquí en la UNAM también se está generando, a partir del PUEC y de muchos otros instrumentos que hay, esta transformación que necesitamos seguir alimentando desde las nuevas generaciones. Pues, así que gracias. Felicidades. Gracias, al contrario, también le agradecemos mucho a nuestro público tan amable que nos acompaña cada 8 días aquí en los Diálogos por la Democracia de TV UNAM. Te esperamos de nuevo en 8 días, aquí mismo para seguir hablando de temas candentes, importantes y profundos. Te esperamos.